Libro de Ageo, capítulo... Antes de comenzar, estamos viendo que la mayoría de los profetas, como anunciaba en ese resumen, anunciaron antes de que venga el juicio, o sea, el castigo por medio de Babilonia. Los profetas, como Sofonías, el último, ¿no?, que ya estaba anunciando que ya prácticamente el ejército babilonio está en las puertas. En esa misma temporada estaba el profeta Jeremías, que es bastante largo su expresión. El profeta Sofonías lo hizo más resumido, más rápido. Pero el pueblo no se arrepentía, porque muchas veces el corazón humano ya se quedó aferrado a su creencia, a su costumbre, y como que si no pasa nada, no cree. Es como que tiene que creer algo cuando pasa. Mientras que no pase, sigue teniendo el mismo corazón. Entonces, increíblemente, durante muchos años, los profetas iban anunciando. Hay profetas desde ahí, desde tiempos del rey Roboam, desde tiempo del rey Roboam, que ya anunciaban lo que iba a ocurrir. Ya en el tiempo de Jeroboam, en el tiempo de los reyes de Israel, apareció también Elías, también Eliseo, Oseas, varios profetas, Nahum, que ya vieron desde muy atrás lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que vieron? Que iba a ser destruido nada más y nada menos que el templo de Jerusalén, y que iban a ser llevados todos cautivos, y que iba a terminar el reinado de David. Eso, cuando escuchaba a muchas personas, les parecía una broma, una mentira, como que no puede ser. Eso es imposible. Si ellos creían, pero ocurrió. Entonces, cuando ocurrió, muchos se decepcionaron. Muchos prefirieron hacerse babilonios. Al final dijeron, al final toda esa historia de un pueblo elegido fue todo mentira. Al final, el que tiene más poder en el mundo es el que manda. Entonces, cuando fueron llevados todos cautivos, se asimilaron. ¿Y qué tipo de vida ellos tenían en Babilonia? Los que pudieron hacerse fieles al mandato o al sistema de Babilonia vivían muy bien, comerciaban, negociaban, inclusive empezaron a adoptar las creencias de Babilonia y vivieron felices y contentos. Desarrollaron, prosperaron, se enriquecieron. Pero durante todo el anuncio de los profetas, durante todos esos años que los profetas iban anunciando la palabra, siempre hubo un pequeño remanente. Si habla la escritura, ¿no? Un pequeño remanente que estaba guardando todos esos escritos en su corazón. Y que a pesar de que en Babilonia ya se vivía un sistema totalmente gobernado por creencias contrarias a su fe, ellos dentro de su corazón seguían manteniendo esa fidelidad. Y ahí en Babilonia ellos lograron tener su sinagoga, sus reuniones, su actividad, a pesar de que el país era de otra creencia, esperando que un día se cumplan estas promesas de retornar. Y uno de los más fieles de los cautivos en Babilonia, ¿se acuerdan quién era? Daniel, el profeta Daniel, que tenía los escritos, que tenía las profecías. Y sale en Daniel capítulo 9 que él estaba haciendo una oración después de haber leído el libro del profeta Jeremías, donde decía que al cabo de tanto tiempo, 70 años, el castigo iba a terminar y el pueblo tenía que regresar. Pero ¿qué es lo que él estaba notando en el pueblo? Que no había cambio. Más bien, se sentían satisfechos, se sentían cómodos con la vida que llevaban. Entonces, por eso empezó a hacer su ayuno, su lamento por Jerusalén. Conocen esa parte, ¿no? Y haciendo ese ayuno, ese lamento, reconociendo su falta, su pecado, él recibe la visita del ángel Gabriel, que le da una promesa increíble. ¿Cuál era esa promesa? Que iba a venir el que iba a restaurar definitivamente el país, la tierra, en 490 años. Hasta ahí conocen todo. Estamos haciendo un contexto histórico para entender el tema. Bueno, entonces él puede estar tranquilo. Finalmente Babilonia cae por los persas.
su último rey, el rey Belsasar, el terrible Belsasar, que empezó a profanar las cosas sagradas del templo, emborrachándose en las copas sagradas, y aparece el famoso escrito de juicio por la pared. Y viene Daniel y le dice, tu reino ya ha sido quitado, ahora los persas van a gobernar. Conocen toda esa historia, ¿no? Ya habíamos hablado bastante en tiempo que tocamos Daniel. Y finalmente el rey Ciro, el rey que empezó a gobernar, tiene una revelación, un mensaje, y él decreta que los judíos que quieran regresar a su país pueden hacerlo. Tienen la libertad. Ya terminó el cautiverio. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría no se quiere ir. Porque ¿en qué situación estaba Jerusalén? Deplorable, había ruina, había pobreza, había miseria. Entonces el que iba a regresar a Jerusalén tenía que ir a pelear allá, a enfrentarse con un ambiente hostil, terrible. Entonces, como que la mayoría decidió quedarse. Pero un grupo de 50,000 personas decide regresar, decide empezar la tarea de restaurar Jerusalén. Y ahí comienza toda esta historia. ¿Entienden? Desde ahí entonces parte. Vamos a empezar con el libro de Ageo, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a nuevamente leer varios textos porque la mejor manera de entender un libro es yendo a otros libros. Esa es la mejor manera. Si uno, pues yo no entiendo de qué se trata este libro, aunque el resumen lo dijo todo, pero la mejor manera de corroborar también que esta historia es verídica es ver si hombres y líderes o profetas que estuvieron en otro tiempo hablaron alguna cosa similar. Esa es la mejor manera de comprobar esto. Amén. Bueno, dice, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, o en Rosh Hodesh, ¿no? Vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, en el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Eso es lo que el pueblo tiene en su corazón, que no ha llegado aún el tiempo de reedificar esta casa. Pero antes de empezar, siempre nosotros vemos cuando empezamos el libro algunos datos interesantes, ¿no? Vamos al punto 1. Datos interesantes. Ageo, en hebreo es Agai o Ageo fue uno de los, esto significa fiesta, ¿no? Fue uno de los 12 profetas hebreos menores, el autor del libro de Ageo, su nombre significa fiesta o solemnidad. De ahí que se dice Hab Samea, ¿no? Que es fiesta, feliz fiesta, ¿no? Hab Samea. Entonces, qué interesante nombre, ¿no? Festividad. Y vamos a ver que la mayoría de los acontecimientos del libro de Ageo siempre se relacionan con festividades. Con Yom Teruah, con Sukkot y con festividades que el pueblo de restauración. Eso es interesante. Quiere decir que la manera de comenzar la restauración después de mucho tiempo de cautividad es teniendo fiesta. Imagínense, ¿por qué uno hace fiesta, no? Porque logró algo, ¿no? Tanto tiempo en cautividad, tanto tiempo fuera de tu tierra, tanto tiempo sometido a cultura extraña, y un día el Todopoderoso te abre el entendimiento de que vos pertenecés al grupo elegido, al grupo escogido, al grupo que ha sido bendecido para llevar la luz a las naciones. Da como para hacer fiesta, ¿o no? Como para celebrar, ¿no? Yo soy parte de esa promesa que se le hizo a Abraham, por el cual podían ser benditas todas las naciones. Entonces ahí arranca otra vez esta historia. Habían pasado 70 años de esa cautividad. Significa fiesta. Continuemos. Zorobabel. Zorobabel es el gobernador, el que fue nombrado por el rey persa para ser gobernador de la región de Judea.
En hebreo puede ser una contracción de Serúa, Babel, que significa semilla de Babilonia. Será, ¿no? Es semilla, ¿no? O simiente. Refiriéndose a un niño concebido y nacido en Babilonia. O bien Serui, una E al revés está ahí, ¿no? Babel, que significa el expulsado de Babilonia. Son probabilidades. El expulsado de Babilonia. En el idioma acadio el nombre significa simiente, prole de Babel. Eso es Zorobabel, era un descendiente del linaje de David. Aparece también en el libro de Mateo, ¿no? Aparece ahí como descendiente de David. Continuemos. Zorobabel, descendiente del rey David, y según el Nuevo Testamento es uno de los antepasados de Yeshua. Fue quien condujo el primer grupo de judíos, 42.360 según la Biblia, que regresaron a Judá después del cautiverio babilónico y durante el reinado de Ciro. Fue nombrado por Ciro como el primer gobernador de estos judíos y fue también quien puso los cimientos del segundo templo en Jerusalén. Ese fue Zorobabel, quien arrancó el inicio de la construcción del templo. Y esto tiene una connotación profética, ¿no? Un linaje de David que empieza a edificar nuevamente el templo. Ahí se cumple una promesa que estaba en Nahum, de que en los posteriores tiempos se reedificaría el tabernáculo caído de David. Esto podría ser ya una sombra profética, no es la profecía, porque la profecía definitiva la haría Yeshua el Mesías. Amén. Pero vemos ahí una sombra profética para los que quieran entender. Específicamente para los tiempos en que Yeshua vino y que muchos no comprendían estos puntos. Debería haber entendido estas cosas ya como clave, ¿no? Como clave. Lo que hoy nosotros vamos a tratar de entender, ¿por qué el Todopoderoso quería que se edifique otra vez el segundo templo? ¿Cuál era la importancia de hacer otra vez un segundo templo? Después, Josué, hijo de Josedec. Hebreo es Yehoshua, ¿no? O Yeshua, ese es su nombre. Fue, de acuerdo con la Biblia, la primera persona elegida sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo. No es casualidad que también el primer sumo sacerdote elegido para restaurar el templo se llame Yehoshua, el Salvador. Templo de Jerusalén. Tras la vuelta de los judíos desde la cautividad de Babilonia, sirvió como sumo sacerdote 515-490 ante el Mesías. Datos relevantes, ¿no? Para conocer estos personajes. Entonces, Ageo, el profeta enviado, Zorobabel, el gobernador puesto por Ciro, descendiente de David, y Yeshua o Josué, el sumo sacerdote. ¿Ven? Volvamos. Bueno, nos quedamos en el versículo 2, que empieza diciendo Ageo: así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, así hablaban los profetas, ¿no? No ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, y empieza a hablar, pero yo me tengo que quedar aquí, porque necesitamos entender, para comprender por qué la gente dice eso. Unos textos clave, ¿no? Siempre me dicen avanzar nomás, ya vamos a avanzarlo, pero estos textos clave nos van a hacer entender por qué este pueblo dice todavía no es la hora de edificar. Es como que dijeran el Todopoderoso no quiere que edifiquemos todavía. No es todavía el tiempo. Entonces, cada uno se dedicó a hacer su propia vida. A lo mejor dediquémonos a nuestra vida. No es todavía tiempo de hacer templo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Había una razón. Vamos a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Vamos a tratar de, ojalá que no alcance el tiempo para ver todos estos capítulos. Esdras capítulo 1. Miren lo que dice en el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Quién es este Ciro? El rey de Persia.
para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso estaba diciendo el rey de Persia. Continuemos, versículo 3. Quien haya entre vosotros del pueblo de Elohim, con él suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en el cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Entonces esto vemos nosotros, Edra, que fue un deseo del rey de Persia, que el Todopoderoso puso en su corazón. Increíble, ¿no? Ni siquiera fue deseo de los judíos, fue un deseo del rey de Persia, un pagano, se puede decir, pero que entendió el poder de esta divinidad. Vamos al punto 1 arriba. Vamos a ver ahí. Ciro el Grande, para saber un poco de él, 575 al 530 antes del Mesías. Fue un rey aquemenida de Persia, circa 559 y 530, y el fundador del imperio persa Aqueménida. Bueno, este es este rey Ciro. Atiendan bien lo que dice Isaías años atrás, que había profetizado. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo, él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Año 700 ante el Mesías. El rey Ciro es del año 530. Entonces, muchos años atrás, el profeta Isaías, que había profetizado que aparecería un rey que se llamaba Ciro, que iba a ordenar que se restaure el templo. Qué increíble que mucha gente de ese tiempo no podía captar estos mensajes proféticos. Como que se le nublaba las cosas, ¿verdad? No podía entender. Más abajo, Daniel capítulo 6, 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, año 530. Entonces Daniel prosperó. ¿Qué significa? Él estaba como consejero, como administrador del rey Darío, que era de Media, y del rey Ciro, que era de Persia. Darío fue el que cogobernó, se puede decir, con Ciro. Ciro fue el conquistador, Darío se encargó de la parte de Babilonia, y Daniel estaba con ellos. Quiere decir que alguien le metió a Ciro la idea de que existía profecía y que había ahí, que estaba su nombre. ¿Quién habrá sido? Daniel. Señor, tengo algo importante que decirle. Su nombre está en nuestros escritos. ¿Qué? Algunos comentaristas dicen que también en tiempos del reinado griego, algunos profetas o de unos sacerdotes, cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, llegó con intención de conquistar, de destruir. La habíamos comentado, ¿se acuerdan? Y ese sacerdote recibió una visión de que salga con todo su uniforme real, el uniforme de sacerdote, y con todos los levitas, y que salgan y hagan una procesión en el día de Shavuot, y adornen toda la ciudad, adornen todo. Entonces, Alejandro Magno venía como para conquistar Jerusalén. Pero cuando Alejandro Magno vio al sumo sacerdote de Jerusalén y todos los levitas, todo con su vestidura de sacerdote y toda la ciudad adornada, vino y se postró ante el sumo sacerdote. Entonces todos los generales de Alejandro dijeron: vaya, opea, nosotros venimos a destruir esta ciudad. Porque años atrás, estos son comentarios, ¿no? Comentarios que están en escritos históricos. Alejandro Magno había tenido un sueño que le decía que un hombre con barba blanca y con este tipo de vestidura
va a ser el que va a orar por vos para que vos puedas conquistar el mundo. Así había él tenido un sueño. Y bueno, él empezó a conquistar el mundo y finalmente un día él vio a ese hombre de su sueño ahí en Jerusalén. Entonces él vino y le rindió honores y le explicó eso al sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le llevó y le mostró algunos escritos donde hablaban de alguien semejante a él que vendría y conquistaría todo el mundo. ¿Y dónde están esos escritos? ¿Ustedes saben? ¿Escritos de quién eran? Del profeta Daniel, donde hablaba del leopardo con 4 cabezas, generales, del carnero que venía de allá, que salía. Conocen toda esa historia, ¿no? O sea, mencionaba el imperio griego, inclusive menciona el imperio griego ahí. Esto es increíble. Estos son comentarios. Entonces, vemos también que en el tiempo atrás ya este acontecimiento había ocurrido. Importante para tenerlo como dato, ¿no? Como dato. Bueno, ¿dónde estamos? Continuamos con Esdras. Vamos a Esdras capítulo 3. Vamos a hacer una salteada. Capítulo 3. Entonces sabemos que el rey Ciro fue que ordenó la construcción del templo. Capítulo 3. Restauración del altar y del culto, dice. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Dice, atiendan porque vamos a leer mucho de eso. Entonces se levantaron Yeshua, Josué, Jesús dice, es Josué mismo, ¿no? Hijo de Josadad y su hermano, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Elohim. Entonces lo primero que hicieron fue hacer el altar para ofrecer los sacrificios. Fue lo primero que restauraron. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, holocaustos por la mañana y por la tarde. Vamos al punto 3. Esto es lo que empezaron a hacer, ya restaurados ahí. Esdras 3.3, una nueva versión viviente, ¿no? A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaban a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. En el lugar donde anteriormente estaba el altar del templo de Salomón, ellos edificaron también el altar para hacer los sacrificios. A pesar de que la gente de alrededor no le gustaba. ¿Por qué ustedes vuelven a hacer esas cosas que ya era del pasado? Eso ya no se debe hacer. Eso ya terminó. Eso es lo que tenían miedo ellos, que la gente... Pero igual hicieron. Igual lo vamos a hacer, aunque no le guste. Porque el Todopoderoso mandó. Vamos al versículo 4. Miren acá. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, o Sukkot. Después de más de 70 años, nuevamente se vuelve a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Esto para ese pueblo remanente que estaba abriendo la luz era bendición. Pero para la gente que estaba alrededor, que ya había adquirido otra creencia, otro pensamiento, era como regresar del pasado. Inclusive muchos pensaban que estas cosas son los que nos trajeron la maldición. Así muchos pensaban. Ya nosotros salimos de esas cosas, de esas fiestas. Ahora nosotros vivimos con otro pensamiento, con otra cultura y ya no queremos aceptar esto. Estaba viviendo esa gente en ese lugar. Eran samaritanos y restos de otros pueblos que habían venido a vivir en Jerusalén. Pero celebraron la fiesta. Como está escrito, dice. Esto es lo primero que hace alguien que está restaurando. Empieza a levantar el altar y empieza a celebrar las fiestas. Eso es lo que hace el que está haciendo restaurar, el que está levantando el tabernáculo caído de David. Después, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, que es la nueva luna, los Rosh Hodes, y todas las fiestas solemnes del Eterno, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Eterno, desde el primer día del mes séptimo. ¿Qué es el primer día del mes séptimo? ¿Qué celebración? A ver los que saben. Yom Teruah. Yom Teruah, primer día del mes séptimo, que se está acercando, por cierto.
Comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Ellos ya empezaron a hacer la fiesta, ya estaban felices. Ya llegamos a nuestra tierra, llegamos a nuestro país, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta. Pero hay que empezar a edificar el templo. Y dieron dinero los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite, los sidonios y tirios, para que trabajasen madera de cedro. Empezó a traerse los materiales, fíjense cosa importante, desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces, ya que el rey Ciro había dicho, ayúdenles todos empezaron a traer. Esto es importante, esta parte, que se logró traer bastante materiales para edificar el templo. Había los materiales, había mucha riqueza entonces. Vamos a continuar leyendo el versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Eterno. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como uno solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Elohim, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Empezaba la obra. Vamos a ver un poco abajo porque estamos ahí, versículo 10. Cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Eterno según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, la construcción y el trabajo se tenía que hacer al son de la música, la alabanza, como David quiso, como David había establecido. David estableció grupos de adoradores, grupos de alabanceros para el templo. Entonces, esto es restaurar. ¿Ven lo que significa restaurar? Y cantaban alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con